Buenas tardes, ingeniero. A continuación procederé al dibujado de un diagrama de presionado de P1, P2 se activa H1 y el presionado de P2, P1 se activa H2. Bueno, a continuación lo que requeriremos es de un pulsador normalmente cerrado, un contacto C1 normalmente abierto, un contacto número C2 normalmente cerrado y un contacto C3 y un contactor número C3. Bueno, cogeremos en paralelo del pulsador normalmente cerrado a un pulsador normalmente abierto que se dirigirá al contactor número 1. El auxiliar que tendremos por acá irá en paralelo hacia el pulsador número 1. Acá tendremos un pulsador número 2 que irá en serie con un contactor número 2. El contacto auxiliar, el C2, irá en paralelo junto al pulsador número 2. Bueno, aquí necesitaremos el del contactor número 3. De igual forma, le cogeremos hasta el contacto del contactor C1 abierto. El contactor C3, el auxiliar, será en paralelo junto al contacto auxiliar C2. El C1 será en serie con el C2. Aquí será en paralelo un contacto abierto y un contacto cerrado para la luz piloto H1, el contacto auxiliar auxiliar normalmente abierto y el contacto auxiliar normalmente cerrado de C3 que irá a la fuente. Bueno, a continuación procederé con la simulación. Bueno, dice, encendido condicionado de las dos lámparas, dice. El circuito permite que se active H1 si se presiona el pulsante en orden P1 y P2. Como podemos observar aquí, se activa P1 y P2. Si se presionan los pulsantes en orden P2 y P1, se enciende H2. Aquí le presionamos P0, PH2, el pulsador número 2 y P1, o sea, nos da el activado de H2, que es nuestra luz piloto. El activado de C3 cuando se presiona primero P1 se determina que se enciende H1. Aquí podemos ver que los auxiliares del contactor número 1 se cierran junto a los auxiliares del contactor número 3 que aquí se cierran y acá el contacto se abre el auxiliar. Si se presiona primero P2 presionamos P2, el contacto normalmente cerrado en serie conjunto a C1 no permite que se active C3. Aquí podemos observar que el, 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 el normalmente cerrado de C2 en serie con el C1 no nos permite que se active C3. Bueno, esta ha sido nuestra simulación.